A continuación, el pastor Javier Mejía con el tema titulado Las mejores prácticas. Todos estamos familiarizados y conocemos las prácticas de la oración y el estudio diario de la Biblia, la palabra de Dios. Estas dos prácticas, conocemos acerca de ellas, sabemos que deben ser práctica en la vida del cristiano, parte de la conducta diaria del cristiano. Sabemos, conocemos todo esto porque la palabra de Dios nos instruye y nos revela el propósito, la razón por la cual los cristianos practicamos en nuestra conducta diaria la oración y el estudio de la Biblia. Para citar solamente un par de pasajes y documentar bíblicamente, apoyar, sustentar bíblicamente la práctica de la oración y el estudio de la Biblia, vamos a referirnos, por ejemplo, a Primera Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 17. Estamos muy familiarizados con ese pasaje. Cortito, 3 palabras: orad sin cesar. Luego también conocemos San Juan, capítulo 5 y versículo 39, que dice: escudriñad las Escrituras. Escudriñad, es decir, estudiad las Sagradas Escrituras. Escudriñad las Escrituras. Ahí pues tenemos 2 pasajes bíblicos, entre muchos otros que hay en el registro inspirado, que sustentan, que nos indican por qué los cristianos practicamos la oración, la comunión con Dios, por qué estudiamos su revelación, que es su palabra, las Sagradas Escrituras. Pues, basados en estas 2 prácticas, la oración y el estudio diario de la Biblia, hemos dado título a nuestra meditación de hoy: las mejores prácticas. Pero este concepto, mejores prácticas, es usado también en el mundo de los negocios. De hecho, así se llama el concepto, las mejores prácticas. Así que lo estamos importando, tomando prestado del mundo de los negocios y aplicándolo al mundo de la vida espiritual, en la experiencia cristiana. Mejores prácticas, entonces. ¿Qué es mejores prácticas? Ya lo introducimos. Se trata de un concepto utilizado en el mundo de los negocios. Y con mejores prácticas nos referimos al conjunto de estrategias que empresas muy reconocidas han implementado, han puesto en práctica, en acción, y que han tenido resultados positivos. Esas mejores prácticas, esas estrategias que han puesto en acción en sus procesos industriales, comerciales, los han llevado precisamente a eso, al éxito comercial. Así que, garantizadas estas estrategias por estos buenos resultados, estas prácticas comerciales son luego recomendadas por los expertos a otras compañías, asegurándoles que si las ponen en práctica, entonces van a obtener similares resultados positivos que aquellas empresas que en principio las pusieron en acción, tuvieron esos resultados positivos. Entonces, estos expertos, estos especialistas, logran identificar estas mejores prácticas
examinando los procesos comerciales en el seno de empresas exitosas y van extrayendo aquellas prácticas que son causantes del buen desempeño económico de la compañía. Así que después de examinarlo todo, los procesos en esas empresas, en esas compañías, sacan y retienen lo mejor de esas empresas y luego recomiendan eso a otras empresas, a otras compañías, como ya mencionábamos, garantizándoles que así como aquellas primeras compañías tuvieron éxito utilizando estas estrategias, si estas otras compañías las ponen en acción, de igual manera van a tener éxito. Y ahí tenemos ilustrado de manera resumida el concepto de mejores prácticas en el mundo de los negocios. Como decíamos, examinan todos los procesos en esas compañías, sacan y retienen lo mejor de esas empresas y luego lo recomiendan a otras compañías. Pues en 1 Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 21, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: examinadlo todo, retened lo bueno. Y precisamente eso es lo que hacen estos expertos en la dirección de empresas comerciales. Lo examinan todo, sacan y retienen lo mejor de las compañías exitosas y vienen luego y recomiendan esto a otras compañías para que aquellas tengan un éxito similar. Examinadlo todo, retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Ahora bien, si enfocáramos la vida cristiana como una empresa espiritual, ya vamos a dejar de lado lo comercial, entonces obtener resultados positivos en términos de espiritualidad sería el principal objetivo de esa vida cristiana, si la enfocáramos como una empresa espiritual. Esto quiere decir que si los comerciantes buscan crecimiento económico, nosotros los cristianos buscamos crecimiento espiritual. Ahora nos preguntamos, ¿cuáles son las mejores prácticas que otros cristianos han utilizado para lograr ese ansiado crecimiento espiritual? Porque si podemos encontrar en la experiencia de otros cristianos prácticas que a ellos les han llevado a un desarrollo y crecimiento espiritual, significa que estas prácticas a ellos les han funcionado. Entonces, si les han funcionado a ellos, si han sido buenas estas prácticas para ellos, quiere decir que debieran ser buenas también para nosotros, debieran ser buenas para otros, si las ponemos en prácticas. Ya ilustramos claramente en el mundo de los negocios. Los expertos identifican prácticas comerciales que significan éxito para aquellas empresas que ponen en acción estas estrategias y luego van, una vez identificadas, y las recomiendan a otras compañías para que esas compañías también logren ese éxito comercial. Entonces decíamos, si vemos nuestra vida cristiana como una empresa espiritual y que el propósito de esta empresa espiritual es tener resultados positivos en términos de crecimiento espiritual, y si otros cristianos en generaciones pasadas o actuales han crecido espiritualmente, entonces vamos a revisar la experiencia de esos cristianos, de su vida cristiana, tratando de identificar cuáles fueron las prácticas que pusieron en acción, que les dieron ese éxito espiritual. Y una vez identificadas estas prácticas, entonces nosotros podemos ponerlas en práctica, en acción, porque si a ellos les dieron resultados positivos en términos de crecimiento espiritual, quiere decir que también a nosotros nos funcionarían.
Vamos a ver algunos ejemplos. Podríamos citar muchos, por supuesto, pero vamos a ver solamente algunos ejemplos para ilustrar lo que venimos diciendo. Se trata de cristianos que, interesados en el crecimiento de su vida espiritual, han puesto en práctica conductas que los han llevado a estrechar su relación personal con el Señor Jesús. Entonces, de esta manera, alcanzaron el propósito, el objetivo de una profunda espiritualidad. Y ya todos sabemos que esa es la meta para toda hija, para todo hijo de Dios. Pues alcanzarla es lo que nos prepara para enfrentar las circunstancias propias de la vida en un mundo de pecado. Como la crisis de salud que estamos viviendo actualmente, causada por el COVID-19. Es una crisis. Y cualquier otra crisis que debamos enfrentar en la vida, el desarrollo, el fortalecimiento del carácter espiritual en la vida del hijo, de la hija de Dios, lo prepara, lo capacita para enfrentar esta crisis de salud actual y cualquier otra crisis de cualquier otra naturaleza. Entonces, ¿cuáles son esas mejores prácticas para que yo pueda crecer espiritualmente, así como otros lo han logrado? Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a comenzar con el caso de John Wesley. Wesley vivió allá por el siglo XVIII, 1703, 1791 descansa. Wesley dedicaba las primeras 3 horas del día, todos los días de su vida, las primeras 3 horas del día, las dedicaba a la oración y al estudio de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Esa era su conducta, las prácticas que ponía en acción para desarrollar su vida espiritual. Ahora, ¿qué resultados se dieron de estas prácticas? ¿Qué resultados positivos en términos de espiritualidad obtuvo John Wesley de una práctica diaria como esta, en la que dedicaba las primeras 3 horas del día a la oración y al estudio de la Biblia? Bueno, la respuesta es muy obvia. En el caso de Wesley, entre otros muchos resultados, fue movido a escribir más de 230 libros, todos ellos fundamentados en su rico y diario estudio de la palabra de Dios. ¿Y quién podría dudar del poder del ministerio de John Wesley? Otro caso que podemos mencionar para ilustrar todo esto fue el de Adoniram Judson. Este hombre, hijo de Dios, hacía lo mismo, orar y estudiar la Biblia entre 2 y 3 horas diarias. ¿Qué resultados positivos se produjeron? Bueno, llevó el evangelio a la pagana Birmania, lo que hoy es la actual República de Myanmar, y tradujo la Biblia del inglés al birmano. Es la única traducción de la Biblia, la palabra de Dios, del inglés al birmano. Tuvo que viajar a India, acosado de muchos peligros, le aconsejaron que no fuera, etc. Cuando llegó a Birmania, tuvo que enfrentarse a los monjes budistas, porque el budismo era y sigue siendo la religión oficial en esa nación. Pero con todo y esto, tenía una poderosa vida espiritual que lo impulsaba, lo motivaba, lo incitaba, lo animaba a ir y compartir a Cristo con la pagana birmana. Veamos otro ejemplo, el caso de Martín Lutero, siglo XVI. Martín Lutero dedicaba a la oración alrededor de 3 horas diarias y al estudio de la Biblia. Si notamos, aquí hay un común denominador en todos estos hombres: la abundante práctica de la oración y el estudio de la palabra de Dios. ¿Cuáles fueron los resultados en la vida de Lutero? Bueno, solamente estamos resumiendo nada más.
Pero ya todos conocemos que Lutero es el padre de la Reforma protestante y tradujo la Biblia al idioma alemán. Y con esa traducción, convirtió la Biblia en el primer libro de circulación masiva de la historia. Ningún libro había circulado tanto, porque recordamos que por esos años también se inventó la imprenta, pero con la traducción de Martín Lutero de la Biblia, la palabra de Dios, al idioma del pueblo, al idioma alemán, se empezó a diseminar de forma masiva la palabra de Dios. Veamos otro ejemplo, el caso de Charles Spurgeon, el famoso predicador inglés. Dedicaba a la oración y al estudio de la Biblia el mismo denominador común que venimos mencionando, varias horas al día. ¿Qué resultado se produjo en la vida de Spurgeon? Bueno, entre tantos otros, publicó nada menos que 3,561 sermones, escritos palabra por palabra. Es conocido el púlpito de Charles Spurgeon, por eso lo llaman el príncipe de los predicadores, porque tenía una predicación poderosa. Naturalmente estaba fundamentado, apoyado por el poder de la palabra de Dios que predicaba desde ese púlpito, en el cual fue reconocido como el príncipe de los predicadores. Veamos otro caso, el caso de Jonathan Edwards, el famoso predicador durante el siglo XVIII en las colonias de Estados Unidos. Edwards tenía la práctica de orar en varios periodos en el día, como el profeta Daniel. En el caso de Edwards tenía la práctica de orar, dedicar a la oración 5 periodos al día y al estudio de la Biblia. Y el resultado, entre tantos otros resultados positivos, inició un reavivamiento espiritual que se extendió como reguero de pólvora, como si fuera contagioso por todas las colonias de los Estados Unidos, en aquel tiempo cuando Estados Unidos era una colonia previo a la independencia del Reino Unido. Y un caso más, el caso de John Bunyan. Era un ojalatero, tuvo poca educación, pero oraba y estudiaba su Biblia varias horas al día. Y entre muchos otros resultados, Bunyan vivió allá por el siglo XVII, entre muchos otros resultados, escribió una obra llamada El progreso del peregrino. Y con ese título ya tenemos una idea del contenido espiritual de dicha obra. Y esta obra, este libro se convirtió en el libro de mayor circulación en el mundo, superado solo por la Biblia, la palabra de Dios. ¿Y qué diríamos del profeta Daniel? Porque está registrado ahí en el capítulo 6 del libro de Daniel y el versículo 10, donde dice que Daniel se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre, por hábito, orar 3 veces al día. Y podríamos citar muchos ejemplos de otros hombres y mujeres a lo largo de la historia, de personajes bíblicos contenidos en la misma Biblia, comenzando por la vida de oración en el Señor Jesús. Pero vamos a dejar eso para otro temita más adelante que en su momento oportuno les haremos llegar. Así que resumiendo todo lo dicho, los resultados positivos en las vidas de estos hombres que acabamos de mencionar prueban que la práctica de orar y estudiar la Biblia para crecer espiritualmente, esas 2 prácticas funcionan. Esas son las mejores prácticas para el desarrollo espiritual del ser. Son prácticas insuperables y no hay nada mejor para hacer crecer su empresa espiritual que orar y estudiar la Biblia todos los días. Así que mis hermanos, mis amigos, en medio de esta crisis provocada por el COVID-19, aprovechemos la estadía en casa para poner en acción estas 2 mejores prácticas: orar y estudiar la Biblia todos los días.
Es probable que usted ya tenga la costumbre de hacerlo, pero como al quedarnos en casa de repente tenemos más tiempo, entonces podemos intentar dedicar más tiempo a la oración y de igual manera podemos dedicar más tiempo al estudio de la Biblia. Si antes nos leíamos un capítulo, pues podemos ahora leernos 2 o 3. Léase al menos 3 capítulos por día. Leer un capítulo en promedio le toma 4 o 5 minutos, dependiendo de largo del capítulo, pero por eso mencionamos en promedio 4 o 5 minutos. Léase 3 capítulos por día. Y si puede, léase 5 de una vez. Pruebe a hacerlo hoy, hágalo mañana, pasado, y usted comenzará a ver el efecto poderoso que tiene en el desarrollo de su carácter espiritual, el estudio de la Biblia, la lectura de la palabra de Dios y la práctica de la oración. Dedique por lo menos 15 minutos, repártalo en espacios de 5 minutos en la mañana, 5 minutos al mediodía, 5 minutos en la tarde, por lo menos 15 minutos en total en el día a la oración. Y usted va a ver el resultado de esas prácticas combinadas en su estado emocional, en su condición mental, en el desarrollo de su carácter espiritual. El libro de Daniel tiene 12 capítulos. Podría repartirlos en 2 días. Un día se lee 6 capítulos, el otro día los otros 6, y en 2 días usted ya se leyó los 12 capítulos del libro de Daniel. Los 22 capítulos que tiene el Apocalipsis, usted podría repartirlos en 4 días. Y así, de esa manera, esos 2 grandes libros proféticos que tienen señales relacionadas con el tiempo del fin en el cual estamos viviendo, esos 2 libros, usted los estaría leyendo en tan solo 6 días, en una semana. Y con esta idea que acabamos de darle, pues queda a su criterio proponerse otras lecturas de la Biblia, la palabra de Dios. No hay límites. Uno se puede sentar y leerse de una sola sentada los 22 capítulos del libro del Apocalipsis o de una sola sentada los 66 capítulos del libro de Isaías. No hay límites. Sí, quédese en casa, pero como recomienda el apóstol Pablo en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así es, mis amigos, mis hermanos. Ciertamente son malos estos días en los que allá afuera acecha ese peligro mortal llamado COVID-19. Y no hay mejor forma de aprovechar bien el tiempo que dedicando más esfuerzo en la oración de cada día y en el estudio de la palabra de Dios. Ya lo dijimos, son prácticas insuperables. Si hacemos de estas mejores prácticas parte de nuestra vida diaria, usted notará cómo en el corto, mediano y largo plazo su empresa espiritual se irá enriqueciendo, se irá fortaleciendo. Funciona. A los hijos de Dios de todas las generaciones les ha funcionado. Significa que en usted también funcionará. Pruébelo. Porque esa es la única condición, el único requisito. A fin de ayudarle a poner las mejores prácticas de la oración y el estudio de la Biblia en acción, después del tema que acabamos de presentarle, vamos a enviarle 2 pactos. Un pacto sobre la oración y otro pacto sobre el estudio de la Biblia. Se lo vamos a mandar de manera escrita. La idea es que usted de manera muy personal haga su pacto de oración. ¿Cuánto tiempo dedicará diariamente a la oración? Ahí están los tiempos sugeridos en el pacto. Usted lo va a ver al abrir el archivo. Y también haga un pacto de estudio diario de la palabra de Dios. Y de igual manera ahí le sugerimos un determinado número de capítulos. Así que ahí tiene también, junto con este tema en audio, esos 2 pactos. Pruébelo, funciona. Si lo que queremos los hijos de Dios, los cristianos, es que se desarrolle nuestra empresa espiritual, nuestro carácter espiritual, no hay mejores prácticas que la oración y el estudio diario de la palabra de Dios. Son
insuperables, probadas a lo largo de los milenios y siempre han funcionado en cada generación. Y esta generación en la cual vivimos no es la excepción. Esto es lo que nos prepara el desarrollo de nuestra empresa espiritual, el crecimiento de nuestra vida espiritual. Es lo que nos prepara para enfrentar cualquier crisis que tengamos que enfrentar en este mundo contaminado por la presencia del pecado. En tanto Cristo Jesús viene por segunda vez, hemos de orar sin cesar y hemos de escudriñar las Escrituras cada día, todos los días de nuestra vida, hasta que Cristo Jesús venga por segunda vez.